En la clase de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de elasticidad de la demanda. Entender este concepto es importantísimo para los beneficios de la empresa. Y es que dependiendo de si estamos hablando de un bien más elástico o menos inelástico, a la empresa le puede interesar subir los precios o bajar los precios. La razón es que cualquier subida o bajada en los precios tiene un doble efecto. Por un lado, si yo subo los precios, como estoy vendiendo más caro, eso va a hacer que aumenten mis ingresos. Pero al vender más caro, también hará que menos clientes quieran comprar mi producto. Y por lo tanto, por ese lado, mis ingresos bajan al vender una menor cantidad. Por lo tanto, a la empresa le interesa saber cuál es el efecto que prevalece sobre los ingresos. Si bien el efecto de que como vendo más caro, ahora gano más dinero, o como ahora vendo a menos gente, ahora gano menos. Lo mismo ocurre si bajo los precios. Si bajo los precios, por un lado, tiene el efecto de que bajan los ingresos, porque ahora estoy vendiendo más barato, pero por otro lado, tiene un efecto de que aumentan los ingresos, porque ahora, al vender más barato, estoy vendiendo una mayor cantidad, hay más gente que me está comprando. Por eso es imprescindible saber que hay tres tipos de elasticidad de la demanda. La primera es la que conocemos como la demanda elástica. ¿Qué ocurre cuando la elasticidad precio es mayor a 1? Que la demanda sea elástica quiere decir que los consumidores son muy sensibles al precio, es decir, que le afectan mucho las variaciones en dichos precios. Si nosotros bajamos el precio de nuestro producto, la gente querrá comprar mucho más, pero si subimos el precio, la gente querrá comprar mucho menos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el mercado de la ropa de moda. Vemos que cuando llegan las rebajas y bajan los precios, mucha gente compra muchos más productos. Y sin embargo, cuando los precios vuelven a subir, la gente compra mucho menos, porque ya tiene suficiente ropa. Por lo tanto, en la demanda elástica, las variaciones en los precios siempre van a provocar un efecto mayor en la cantidad demandada. Por ejemplo, si los precios bajan un 10%, nosotros sabemos que la cantidad demandada sube. ¿Pero cuánto sube? En este caso, un efecto mayor. Sube más de un 10%. De la misma manera, si los precios suben un 10%, a la cantidad demandada baja. ¿Pero cuánto baja? Siempre más que un 10%. Vamos a verlo con un ejemplo. Una empresa que vende un producto tiene una cantidad de demanda inicial de 1000 unidades, que llamamos Q sub 0, para un precio inicial de 10 euros, P sub 0. Si de repente el precio baja a 9 euros, la cantidad demandada subirá hasta 1200 unidades. En este caso, podemos decir que son los demandantes muy sensibles al precio, es decir, es la demanda elástica. ¿Cómo afectará esta bajada a los ingresos? Pues aquí lo primero que tenemos que hacer es plantear la fórmula de la elasticidad de la demanda. Recuerda que en otro vídeo anterior ya hemos hablado de cómo se llegaba a esta fórmula. Te aconsejo que lo veas si no lo tienes muy claro. A partir de aquí, a mí me gusta anotar debajo de la fórmula cuáles son los datos del momento inicial y del momento final. En ese momento inicial 0, la cantidad sub 0 era de 1000 unidades y el precio sub 0 de 10 euros. Y en el momento final 1, la cantidad sub 1 era de 1200 unidades y el precio sub 1 era de 9 euros. Bueno, pues ya podemos calcular la fórmula de elasticidad de la demanda. En la parte de arriba vamos a obtener la variación de la cantidad demandada. Si ponemos los datos, nos damos cuenta que lo que está ocurriendo es que está aumentando un 20% la cantidad que están demandando los consumidores. La parte de abajo nos dirá la variación en porcentaje del precio. Al poner los datos vemos que los precios están bajando un 10%. Si ahora dividimos ese más 20% entre el menos 10%, el resultado es menos 2. Lo que ocurre es que dijimos que la elasticidad de la demanda siempre aplicábamos valor absoluto y por lo tanto el menos 2 se transforma en un 2. Eso quiere decir que la demanda es elástica, ya que esta elasticidad es mayor a 1. Y por tanto podemos decir que los consumidores son muy sensibles al precio. En concreto, este 2 nos está diciendo que los consumidores están respondiendo en una proporción el doble de lo que ha variado el precio. Claro, los precios bajaron un 10% y los consumidores que son sensibles han respondido aumentando la cantidad demandada un 20%. El doble en proporción de lo que bajaron los precios. Si queremos ver cómo esto afecta a los ingresos, bastará con multiplicar el precio por la cantidad en cada uno de los momentos.
En el momento inicial el ingreso será 1.000 por 10, 10.000 euros, mientras que en el momento final el ingreso de la empresa será 1.200 por 9, 10.800 euros. En efecto, vemos como cuando la demanda es elástica, cuando los consumidores son sensibles a los precios, conviene bajar dichos precios, ya que eso va a hacer que aumentemos el ingreso total de la empresa. Por lo tanto, con lo que nos tenemos que quedar, que en la demanda elástica los consumidores son muy sensibles a los precios y por lo tanto varía mucho su cantidad demandada. Si por ejemplo los precios bajan un 10%, sabemos que la cantidad demandada siempre va a aumentar más de un 10%. Por ejemplo, hemos dicho que puede aumentar un 20%. Por lo tanto, fíjate el doble efecto en los ingresos. Por un lado, al bajar los precios, hemos dicho que vendo más barato. Como vendo más barato, estoy perdiendo esos ingresos. En este caso, estoy perdiendo ese 10% que estoy bajando el precio. Pero por otro lado, como bajo el precio, aumenta mi cantidad demandada, es decir, vendo más. En este caso, está aumentando un 20% los ingresos. Claro, vemos que el efecto de una mayor cantidad es más grande que el efecto de un menor precio y por lo tanto mis ingresos acabarán aumentando. Aquí decimos que cuando la demanda es elástica, a la empresa siempre le conviene bajar los precios. Claro, le conviene bajar los precios porque aunque ahí pierda un poquito de dinero, lo compensa porque va a vender a muchísimos más clientes. Luego tenemos la demanda inelástica, que ocurría cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1. Cuando la demanda es inelástica, decimos que los consumidores son poco sensibles al precio. Es decir, que si ahora la empresa baja los precios, va a ganar muy poquitos clientes. La cantidad demandada aumentará, pero muy poquito. Y viceversa. Si la empresa sube los precios, va a perder clientes, pero muy poquitos. Es decir, la cantidad demandada no va a bajar mucho. Esto pasa con algunos productos que son muy necesarios, que tenemos que seguir consumiéndolos independientemente del precio, como por ejemplo la gasolina. Como mucha gente necesita el coche para ir a trabajar o hacer viajes, aunque suba la gasolina, la gente sigue comprándola. Bueno, habrá algo menos de demanda, pero un poquito menos. Es decir, que con esta demanda inelástica, las variaciones en los precios siempre provocan efectos menores en la cantidad demandada. Si yo, por ejemplo, subo el precio un 5%, sé que la cantidad demandada va a bajar menos, bajará, por ejemplo, un 5%. Y de la misma manera, si yo ahora bajo los precios un 5%, sé que la cantidad demandada va a subir, pero muy poquito, a lo mejor solo sube un 5%. Volvamos al ejemplo, donde teníamos una cantidad demandada inicial de 1.000 unidades para un precio de 10 euros. Si de repente ahora el precio baja a 9 euros y la cantidad demandada sube solo hasta 1.050 unidades, ¿seguirán siendo los demandantes muy sensibles al precio? Es decir, la demanda será elástica y ¿cómo afectará esto a los ingresos? De nuevo, planteamos la fórmula de la elasticidad de la demanda y apuntamos esos datos de cantidad y precios del momento inicial y el momento final. Ahora, al aplicar los datos a la fórmula, podemos comprobar cómo en la parte de arriba la cantidad demandada ha aumentado un 5%, mientras que en la parte de abajo los precios han bajado un 10%. Si dividimos más 5 entre menos 10, eso nos da menos 0,5. Recordemos, tenemos que aplicar valor absoluto y el dato será 0,5. Y por lo tanto la demanda será inelástica, ya que ahora ese dato es menor que 1. Los consumidores ahora son poco sensibles al precio, porque ahora han respondido en menor proporción a ese cambio de los precios. Los precios han bajado un 10% y la cantidad demandada ha aumentado en menor proporción, solo un 5%. Para calcular los ingresos en cada momento, volvemos a multiplicar precio por cantidad. En el momento inicial el ingreso es 1.000 por 10, 10.000 euros y en el momento final 1 el ingreso será 1.050 por 9, 9.450 euros. Por lo tanto, se comprueba como en la demanda inelástica, cuando los consumidores no son sensibles al precio, ahora no conviene bajar los precios porque perderemos ingresos para la empresa. En definitiva, que cuando tenemos una demanda inelástica, los consumidores son poco sensibles al precio y por lo tanto nos interesa subir los precios porque le vamos a vender más caro y vamos a perder muy poquitos clientes. Fíjate aquí ahora el doble efecto. Si yo bajo los precios un 10%, por ese lado estaré ingresando menos dinero. Claro, es que estoy vendiendo más barato y estoy perdiendo ese 10% de ingresos. Y ahora me está aumentando la cantidad demandada. Es decir, al vender más barato gano clientes, pero gano muy poquitos. Gano solo un 5%. Por lo tanto, fíjate aquí que está prevaleciendo ese efecto de que estoy perdiendo más ingresos al bajar el precio de los ingresos que estoy ganando por ese efecto que estoy aumentando la cantidad demandada.
Por ese motivo no me conviene bajar los precios. Por un lado, estoy perdiendo un 10% al vender más barato y solo estoy ganando un 5% al vender una mayor cantidad. Y por último tenemos la demanda unitaria. ¿Qué ocurre cuando la elasticidad, precio de la demanda, es igual a 1? En estos casos, las variaciones en los precios provocan exactamente los mismos efectos en las variaciones en la cantidad demandada. Es decir, que si yo aumentara los precios un 10%, la cantidad demandada disminuiría exactamente un 10%. Bueno, y para acabar, un concepto que es un poquito más técnico, y es que los bienes no son siempre o elásticos o inelásticos independientemente del precio, sino que su elasticidad puede ir variando a lo largo de la curva de demanda. Eso quiere decir que, por ejemplo, un producto para un precio de 5 euros puede tener una elasticidad precio que sea elástica, para un precio de 3 euros podría tener una elasticidad precio unitaria y para un precio de 1 euro podría tener una elasticidad precio inelástica. Es decir, que un producto no sería 100% elástico o 100% inelástico, sino que depende del punto de la demanda en el que nos encontremos.